Muy buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de quien les habla. El día de hoy, pues, en la asignatura de Legislación y Práctica Tributaria 2, estudiaremos el tema amortización de pérdidas tributarias. ¿Sí? Recordemos que para poder nosotros hablar de pérdidas tributarias es importante tomar como referencia tanto la ley y su reglamento. Es importante mencionar que el literal C del numeral 8 del artículo 28 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno nos habla sobre las pérdidas declaradas, las pérdidas tributarias, ¿sí? Y es que en Ecuador las pérdidas de un año fiscal pueden usarse para reducir las utilidades grabables de los próximos 5 años. Sin embargo, la amortización en cada periodo no debe de exceder del 25% de la utilidad gravable. Esto significa que si una empresa tiene una pérdida significativa, debe planificar su recuperación a lo largo de varios años y solo puede compensar una cuarta parte de su ganancia en cada ejercicio. Esto va a permitir a las empresas pues aliviar su carga fiscal, pero ¿qué? Pero de manera gradual y regulada, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una empresa que haya tenido una pérdida de $100.000 en el año 2023, por ejemplo, ¿no? Y una utilidad gravable de $40.000 en el 2024, entonces solo puede utilizar $10.000 de esos 40.000. O sea, el 25% de 40.000 son los $10.000, ¿no? Entonces, solo puede utilizar esos $10.000 para poder reducir su carga fiscal en ese año, ¿sí? En este caso, y haciendo referencia al artículo 12 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿verdad? Bueno, esto nos indica que la ley o la normativa tributaria permite que los activos que generan ingresos puedan amortizarse en un plazo mínimo de 5 años. En el caso de gastos de desarrollo, estos deben de ajustarse al tiempo de vida útil o a un plazo de hasta 20 años. Esto aplica para aquellos activos que no se deprecian rápidamente, ¿sí? Y que además requieren un tratamiento más extendido en su amortización para reflejar un mejor uso, ¿sí? Para reflejar mejor su uso en el tiempo. Por ejemplo, si una empresa invierte en desarrollo de software y empieza a generar ingresos, ¿qué va a pasar? La amortización de ese gasto se podría realizar a lo largo de los años en los que se espera que el software esté en uso. En su literal B, pues bueno, nos habla de la deducción de regalías. Ya, cuando una empresa tiene gastos por regalías con partes relacionadas, estos deben de ajustarse a los criterios de deducibilidad del reglamento. ¿Esto qué significa? Esto significa que solo podrán deducirse aquellas regalías que cumplan con los requisitos de gasto necesarios para la actividad productiva de la empresa y siempre en base a los límites establecidos para poder evitar una sobreestimación de los costos. Avanzamos con el siguiente literal, el literal C, ¿sí? Este nos habla de los contratos con el Estado, ¿bien? Las inversiones hechas para cumplir contratos con el Estado o con entidades públicas tienen un tratamiento más específico, ¿sí? Porque estas inversiones se amortizan en plazos iguales a partir del primer año de generación de ingresos operacionales. Además, al finalizar el contrato, el activo regresa al Estado sin costo. Esto protege al Estado, mientras permite al contratista amortizar sus gastos de inversión. ¿Ya? Por ejemplo, si una empresa construye y gestiona una carretera por un contrato de 15 años,
La inversión en esa carretera se amortizará en cuotas iguales durante esos 15 años. Por otra parte, en este caso, hablando de la compensación de pérdidas en la liquidación, nos indica que si una empresa se liquida antes de amortizar completamente sus pérdidas, estas se pueden deducir en el ejercicio final. Así, por ejemplo, si una empresa en cierre de operaciones puede usar el saldo de pérdidas acumuladas para reducir su utilidad del último ejercicio y por ende su carga tributaria al finalizar las actividades. A continuación veremos algunos casos en los que no es deducible, ¿no? O sea, las pérdidas tributarias no son deducibles. ¿Cuándo no es deducible? Pues bueno, las pérdidas no se pueden amortizar cuando el activo no es propiedad de la empresa o si no constituyó a su actividad productiva. También, si el gasto no fue distribuido de forma sistemática, no se considera deducible. Esto asegura que solo los activos que realmente aportan al negocio de la empresa se puedan considerar en el cálculo de la amortización. Recuerda, sí, recuerda que una pérdida contable, por cierto, no es igual a una pérdida tributaria. En este momento vamos a conocer un poquito, a diferenciar entre una pérdida contable y una pérdida tributaria. Pues sí hay en este caso diferencias, ¿sí? Pues bueno, no todas las pérdidas contables se consideran pérdidas tributarias, ¿no? Esto depende de los ingresos exentos y los gastos no deducibles que pueden hacer que una pérdida contable se convierta en una utilidad tributaria. La conciliación fiscal es la clave para transformar los resultados contables en resultados tributarios. Y como podemos observar, ¿no? Una pérdida contable para una empresa, ¿no? Esa pérdida del ejercicio contable, ¿qué significa? La disminución de sus activos, es decir, el registro de situaciones con resultados negativos y estos se verán registrados cuando los gastos sean superiores a los ingresos, ¿no? Entonces, si mis gastos son superiores a los ingresos, pues ahí tenemos una pérdida contable. En cambio, la pérdida tributaria representa el resultado negativo que se obtiene a lo largo del periodo fiscal gravable. Esto quiere decir que luego de determinar la renta neta y realizar las adiciones y deducciones establecidas en las normas tributarias, si el resultado es negativo, entonces allí se considera una pérdida tributaria. A continuación veremos algunos ejercicios prácticos, en este caso donde se presentan a varias empresas, perdón, con pérdidas contables y datos adicionales como ingresos exentos y gastos no deducibles. Estos ejercicios nos van a ayudar a calcular las pérdidas o utilidades tributarias ajustando la contabilidad de acuerdo con las normas tributarias, ¿sí? A través de estos ejemplos, ¿sí? Ustedes van a poder practicar, incluso conocer cómo realizar el ajuste de pérdidas y entender su impacto en la carga tributaria. Aquí tenemos un primer ejemplo, donde nos indica que la empresa Nutric presenta la siguiente información, ¿sí? Presenta la siguiente información: utilidad contable después de la participación a trabajadores, $70,000. ¿Sí? Esa es la utilidad contable después de la participación a trabajadores. Adicionalmente a esto, la empresa tiene ingresos exentos por $40,000. Miren ustedes, ¿sí? Y además tiene unos gastos deducibles de $5,000. ¿Qué es lo que nosotros vamos aquí a determinar? Pues bueno, la utilidad o la pérdida tributaria, ¿sí? Utilidad o pérdida tributaria. Según el artículo número 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se restan los ingresos exentos
¿sí? Y como ustedes acá lo pueden ver, se restan los ingresos exentos y se suman los gastos no deducibles. Ahora bien, como hablamos de una utilidad contable, tenemos aquí $70.000, pero están representados como un valor positivo, ¿sí? Como un valor positivo. Si yo estuviera hablando que hubiera una pérdida contable, entonces aquí yo lo estuviera representando como un valor negativo, ¿ok? A eso me hago referencia. Entonces, utilidad contable después de participación a trabajadores, tengo $70.000 menos mis ingresos exentos. Ustedes pueden ver que aquí tengo mis ingresos exentos, $40.000. Aquí están, los voy restando. Y los gastos deducibles, ¿qué dice? Se suman. Entonces, yo les invito en este momento a tomar sus calculadoras y realizar este cálculo tan sencillo. Y a ver, vamos a ver. $70.000, ¿sí? Menos $40.000 más $5.000 de los gastos deducibles, me da como resultado un valor positivo de 35.000. La pregunta es, ¿eso será una utilidad o una pérdida tributaria? A ver, ¿qué dicen ustedes? Se obtuvo una utilidad tributaria, ¿verdad? Correcto. Eso fue una utilidad tributaria porque finalmente el resultado que obtuve aquí fue positivo. ¿Listo? Ahora, bien, quisiera aquí que pudiéramos nosotros realizar algunos ejercicios relacionados con la pérdida tributaria. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, Alisa S.A. obtuvo una pérdida contable de $15.000. Adicional, ¿sí? Adicional, tiene ingresos exentos de $30.000 y gastos no deducibles por $75.000. Necesitamos determinar la utilidad o la pérdida tributaria, ¿sí? En este caso, pues miren ustedes, vamos aquí a registrar, ¿no? Para empezar, si ustedes observan, hablamos de una pérdida tributaria. Pérdida tributaria. Por lo tanto, como es una pérdida tributaria, entonces yo lo voy a registrar como un valor negativo, ¿verdad? Porque es una pérdida, ¿sí? Luego me dice, a ver, voy a ir sombreando, pérdida tributaria de 15.000, ¿sí? Luego me dice que tuvo ingresos exentos de 30.000. Entonces recuerden que esos finalmente o después los voy a restar, ¿no? Entonces, $15.000. Y luego tengo gastos no deducibles por 75.000, ¿verdad? Por 75.000. Ahora sí, con estos datos, ¿qué hago yo? Tengo que realizar esta operación de sumo resta según corresponda. ¿Sí? Me dice aquí $15.000 como pérdida. O sea, prácticamente aquí yo estoy restando, ¿no? Entonces, menos, o, ¿saben qué? Voy a hacer lo siguiente. Voy a registrar acá de una vez el valor como un valor negativo porque me dice que lo estoy restando, ¿no? Y el de acá sí va como positivo. Entonces, ahora sí, ¿qué tengo que hacer yo? Prácticamente una suma algebraica. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que sumar o restar según los signos acá, ¿no? Y tengo menos 15.000 y menos 30.000. Si yo sumo esos dos valores, ¿no? Menos 15.000 y menos 30.000 me va a dar ¿cuánto? Menos 45.000. ¿Sí? Esos son los negativos, ¿no? Y menos 45.000 más 75.000, pues ya tengo aquí signos diferentes, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener que restar, ¿sí? Entonces, 75.000 menos los 45.000. Aquí en la fórmula pongo más porque ya acá el valor está como negativo, ¿no? Entonces, ¿tengo cuánto? Una utilidad tributaria de cuánto? De $35.000, ¿sí? Entonces, si yo lo estuviera haciendo en Excel, pues bueno, simple y llanamente acá pongo una fórmula de suma. A ver, un segundito que se me fue algo mal. Ahí sí, a ver, suma todos estos valores, ¿no?
Ahí están los 30.000 que ahorita obtuvimos. Ya, solo que pongo fórmula suma, porque como ya aquí tengo los valores representados con su signo correspondiente, ¿no? Si me habla de pérdida, ya sé que es un valor negativo. Menos ingresos está menos, y más. Entonces, signos iguales se suman y luego con los signos diferentes se restan y se obtiene el signo del mayor valor absoluto, ¿sí? Entonces, de esa manera, vamos a ir realizando otros ejercicios. Bueno, vamos a hacer un segundo ejercicio muy sencillo, similar al que estamos haciendo en estos momentos. Y ustedes luego van a realizar como actividad por el día de hoy dos ejercicios, ¿sí? Súper sencillitos. ¿Listo? Claro está que aquí solo estamos determinando la pérdida o la utilidad tributaria del periodo, nada más, ¿sí? Tenemos aquí, Carlita S.A. obtuvo una pérdida contable de 85.000, ¿no? ¿Sí? A ver, déjenme ver. Es que todos tenemos pérdidas tributarias, sí. Creo que solo en el primer ejemplo es que tuvimos una utilidad. Entonces, bueno, aquí vamos con esta, ¿no? Dice que Carlita S.A. tuvo una pérdida tributaria, perdón, 85.000 dólares. Adicionalmente, tuvo ingresos exentos de 2.000. Entonces, recordemos que los ingresos exentos se van a restar. Entonces, menos 2.000. Y gastos no deducibles por 30.000. Recordemos que estos gastos se suman, entonces más 30.000. Entonces, ahora sí, si determinamos la utilidad o pérdida tributaria, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a sumar o restar según corresponda. Yo acá en Excel le voy a poner la fórmula de suma. Y tengo que hay una pérdida de 57.000. ¿Por qué pérdida? Porque, ojo, miren, aquí me refleja como un valor negativo. A diferencia del primero, tuvimos una utilidad tributaria de 30.000 porque el valor fue positivo. En el caso de Carlita S.A. sería una pérdida tributaria. ¿Por qué? Porque es negativa. ¿Sí? Ustedes van a realizar el cálculo de dos ejercicios, que en este caso sería, ¿sí?, de Holguín S.A. de Car S.A. ¿Sí? Vamos a hacer estos pequeños ejercicios y ustedes van a cargar esta actividad en donde en la plataforma de Moodle, ¿ok? Entonces, solo vamos a hacer esos dos ejercicios, ¿sí? Ahora, una vez que ustedes realizan esos dos ejercicios de seguro, pues ya vamos o hemos aprendido a reconocer cuándo existe una utilidad o una pérdida tributaria. Entonces, ahora vamos a realizar un ejercicio donde ahora usted observe el tiempo de aplicación y su reconocimiento contable. La compañía XYZ tiene una pérdida contable no deducibles de 2.000 dólares al 31 de diciembre del 2019. ¿Qué es ¿Cuáles son algunos datos adicionales que se presentan? Que en el 2020 la empresa tuvo o generó una utilidad de 134.000, en el 2021 una utilidad tributaria de 70.000, en el 2023 una utilidad tributaria de 85.000 y en el 2024 una utilidad de 133.700 dólares. Esto, pues es si es que hay, bueno, ¿cuál vendría a ser el resultado? Si es una pérdida o una utilidad, pues vamos a registrar pérdida contable después del periodo. Recuerden que eso va a estar registrado como un valor negativo, porque es una pérdida, valor negativo. Los datos del ejercicio no nos hablan de ingresos exentos, por lo tanto sería cero, ¿verdad? Cero, no hay. No deducibles, que aquí sí me habla de los gastos no deducibles de 2.000 dólares. Bien, entonces aquí están los 2.000 dólares. Ahora bien, ¿sí?, tengo 137.000, un valor negativo, y 2.000 dólares, un valor positivo, tengo que restarlos, ¿no? Y la diferencia sería menos 135.000 dólares. Es decir, habría una pérdida tributaria cuando al 31 de diciembre del 2019, ¿sí? Entonces, ¿y de cuánto sería? De los 135.000, ¿no? ¿Cómo hacemos en este caso? Pues miren ustedes, en este caso, según el artículo 28 del reglamento para aplicación de esta normativa, nos indica que tal amortización no sobrepase del 25%, no sobrepase del 25% de la utilidad gravable realizada en el respectivo ejercicio, ¿verdad? Ahora,
La pérdida tributaria fue 135.000, ya lo vimos aquí, ¿no? Aquí están los 135.000, fue pérdida, listo. Entonces, ¿qué pasa? Esa pérdida tiene que amortizarse dentro de los próximos, máximo los próximos 5 años, ¿sí? Entonces, 135.000 vendría a ser el año cero. Luego en el 2020 tuvimos, si ustedes lo recuerdan, aquí en los datos del ejercicio nos hablaba que en el 2004.000. Estos son los 134.000 que se reflejan. Por lo tanto, de esos 134.000 calculamos el 25% y esto es los 33.500 dólares. Entonces, hemos utilizado ese 25% para poder ir amortizando esa pérdida tributaria que tuve en el 2019. Entonces, aquí ya pasó este primer año y amortizo 33.500 dólares. Luego me dice que en el 2021 tuve nuevamente una pérdida tributaria de 60.000, que es el valor que está registrado aquí. Lógicamente, pues no, como es una pérdida, no puedo utilizar ningún valor para poder, en este caso, utilizarlo como parte de la amortización. 2022 tenemos una utilidad de 70.000. Aquí están los 70.000. Si multiplicamos por el 25%, pues nos va a dar 17.500 dólares. En el 2023 también tuvimos una utilidad de 85.000, el 25%, 21.250. Y en el último, en el quinto año, ¿no? Tuvimos una utilidad de 133.700 dólares. Tenemos pues una amortización al multiplicarlo, ¿no? Por el 25% de 33.425. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros podemos observar de qué, momento, de qué forma se va amortizando esa deuda. ¿Listo? Ahora bien, contablemente, ¿cómo hago yo para registrar estos 33.500 dólares en el 2020? Pues debito la cuenta activo por impuesto diferido, ¿sí? Por los 33.500 dólares contra ingresos por impuestos diferidos. 33.500 dólares se acredita. Ese vendría a ser el asiento contable del 31 de diciembre del 2020. De manera similar, se registraría un asiento contable en el 2022, 23 y 24. ¿Sí? Entonces, pues para que usted pueda amortizar la pérdida tributaria, deberá reconocerse en el mismo año el activo por impuesto diferido, es decir, registrar contable y tributariamente, de acuerdo a la circular número 15 emitida por el Servicio de Rentas Internas. Bien, entonces ya vimos la parte contable y en lo que respecta al registro tributario, pues bueno, en el formulario 101, en el casillero 441, es donde se registra el valor correspondiente. Bien, entonces, estimados estudiantes, hasta allí vamos a llegar. Recuerden, en este caso, bueno, aquí hay un pequeño ejercicio, pero me gustaría que ustedes primero, bueno, vayamos paso a paso. Realizamos estos dos ejercicios que les mencioné. Primeramente, determinar si hay utilidad o pérdida tributaria. Entonces, vamos a hacer, repito, Holguín S.A., que se van a hacer ustedes. Este va a ser para ustedes el ejercicio 1. ¿Listo? Estos dos ejercicios ustedes lo van a hacer, van a determinar la utilidad o pérdida tributaria. Eso sería todo por el día de hoy, estimados estudiantes. Me despido de ustedes, que tengan una muy buena tarde, buenas noches. Recuerden, por favor, si hay inquietudes, dudas, no duden en consultar, por favor, para poder despejar cualquier inquietud que se les presente. Que tengan muy buenas tardes o noches, que Dios les bendiga y muchos éxitos en estas actividades. No, recuerden, por favor, recuerden, vamos a subir esta actividad en el punto que va a decir 1.10, amortización de pérdidas tributarias. ¿Sí? Amortización de pérdidas tributarias.